Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a revisar en profundidad qué es Gherkin y Cucumber y cómo se relacionan con nuestro proyecto de automatización. Primero vamos lentamente, revisemos qué es Gherkin, ¿ok? En este caso vamos a indicar que Gherkin es un lenguaje de dominio específico que comúnmente vas a poder encontrar en librería o en la bibliografía común como un DSL por las siglas en inglés, como Domain Specific Language, que se utiliza para escribir descripciones comprensibles por humanos de comportamientos de software, ¿ok? Sin especificar más allá de cómo se va a implementar ese comportamiento. ¿Qué quiere decir toda esta palabrería? El Gherkin se inventó como un tipo de lenguaje, es una forma de expresión que va a describir el comportamiento de un software, principalmente pensando en que dicho comportamiento o un conjunto de acciones dentro de un software se puede describir como un paso a paso que tiene un comienzo, ¿cierto? Una condición inicial, un conjunto de acciones que deben llevar a cabo y un final que es un objetivo. Por ejemplo, si yo quisiera describir el paso para solicitar una tarjeta de crédito en un sitio web, acá estamos usando la imaginación, yo podría indicar que el paso a paso es ingresar en la página, ¿cierto?, del banco, luego ir al menú de solicitud de crédito o de tarjeta, mejor dicho, luego ingresar mis datos, luego enviar el formulario, finalmente recibir un correo de validación de esa propuesta enviada, por ejemplo, ¿vale? Ese es como el paso a paso. Entonces, durante el desarrollo de software, el uso de Gherkin se puede utilizar precisamente para describir el conjunto de acciones o de objetivos que ese software pretende cubrir, ¿vale? Entonces, básicamente nació, lo pueden ver como que nació bajo esta perspectiva de simplificar la descripción de un software a fin de que sea entendible para todas las áreas, ¿vale? Tanto para el área técnica, tanto para las áreas de calidad, tanto para las áreas de negocio, para los usuarios, etcétera, ¿vale? El objetivo entonces, como lo acabo de describir, se diseñó para facilitar el entendimiento y la lectura de estas descripciones a personas no técnicas, pero también para procesar y que nosotros lo vamos a utilizar así, para procesar este paso a paso de una forma automatizada. Especifica las acciones del software entonces utilizando un formato estructurado y sencillo con palabras claves específicas. Ahí vamos a ver cuáles son esas. Dentro de las palabras claves de Gherkin tenemos un feature, en la palabra feature, ¿cierto? Que va a describir una funcionalidad o característica de software. Por ejemplo, una funcionalidad puede ser solicitud de tarjeta de crédito, ¿vale? O puede ser también la característica de actualizar mi foto de perfil. La capacidad de actualizar una foto de perfil es una característica de un software, por ejemplo, ¿vale? También tenemos escenario o escenario outline. Este último, en el caso particular de la automatización, es muy utilizado. ¿Qué significan? Va a definir un caso de prueba particular. El caso del escenario, que espero que se vea el mouse, ahí sí, del escenario como tal va a definir una prueba o un caso de prueba en particular que va a describir el comportamiento o ilustra qué comportamiento debe tener el software bajo ese caso en concreto. Por ejemplo, tengo un escenario que es para validar que al ingresar un correo en un formato incorrecto, ¿cierto? Me aparece un mensaje. Entonces, ese sería un escenario dentro de un software o de un feature en concreto, ¿cierto? Mi feature puede ser, por ejemplo, enviar formulario de solicitud de contacto. Y ese formulario tiene un campo mail y uno de los escenarios de ese feature puede ser precisamente validar que el formato mail debe ser correcto, ¿vale? Referente al escenario outline, es un escenario concreto, ¿vale? Es un escenario, un tipo o un subtipo de un escenario que va a describir una acción tal cual la acabamos de decir, pero con diferentes inputs o output.
también puede ser. ¿A qué me refiero con esto? Podríamos tener el escenario, pensando en el escenario principal, en el que yo quiero validar un campo de mail, ¿cierto? Y el input para validar ese campo de mail es, por ejemplo, escribir, supongamos que mi mail correcto es felipe.farias@centric.com. Supongamos eso. Yo para validar que el mail no es correcto, o sea, que el campo me muestra una alerta si el mail no es correcto, podría tener un escenario que valide felipe.farias@centric.com, sin el arroba. Ese es un escenario, pero podría tener perfectamente otro escenario que sea felipe.farias@centric, sin el .com. O podría tener otro que sea que inicie con @centric.com, sin el nombre de usuario. ¿Vale? Hay diferentes casuísticas y precisamente el escenario outline lo que nos va a servir es trabajar todas esas casuísticas bajo un mismo escenario, simplemente cambiando los datos, en este caso el input, que sería como el dato de la prueba. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en automatización cuando comencemos a crear nuestras pruebas, pero es tremendamente útil, ¿vale? Porque si no existiera, nosotros tendríamos que crear 3 escenarios, ¿vale? En nuestro ejemplo de ahora. Uno para el correo sin arroba, otro para el correo sin .com, por ejemplo, otro para el correo sin el nombre de usuario, aunque pueden haber muchos más. Nosotros tendríamos que crear 3 escenarios bajo esta lógica, pero con el escenario outline nosotros creamos simplemente uno y lo que cambia va a ser el input que le entreguemos a ese escenario, ¿vale? Para hacer su validación. Luego tenemos las palabras given, que es un paso inicial o describe un paso inicial. Esto en español es como un dado, o por ejemplo, dado que estoy en la página web del banco, ¿ok? O dado que tengo la URL tanto para una prueba de API, por ejemplo. Si se fijan, si recuerdan, el ejemplo que hicimos empezaba con un given URL que básicamente setea la URL, dada una URL, ¿cierto? Específica, voy a hacer una prueba de tanto. Luego tengo un when y un and que son equivalentes y son pasos intermedios, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos intermedios? Por ejemplo, cuando describimos el flujo para solicitar una tarjeta de crédito, yo describo el paso inicial que sería el given, ¿cierto? Dado que estoy en la página del banco, por ejemplo, puedo decir and, ingreso en el menú y ingreso en el menú de solicitud de tarjetas y otro and, completo mis datos, luego puedo usar un when, cuando presiono el botón enviar formulario y luego entra la otra palabra que es un then. Entonces, la validación podría ser en ese caso entonces o then, espero recibir un correo con la confirmación, por ejemplo. ¿Vale? Este es solamente un ejemplo, ¿ok? No es que necesariamente tenga que ser en ese orden, pero bajo la lógica de Gherkin y bajo las buenas prácticas, given va a ser siempre el paso inicial, when and, y hay un or también por ahí que no se suele usar mucho, pero when y and, que son los más usados, suelen describir los pasos intermedios e incluso la ejecución de acciones, ¿vale? Y then es el paso final o validación, ¿ok? Entonces, inicio, ejecuto un conjunto de acciones o de pasos y luego hago la validación con el then. El then es, básicamente se crea como un paso final, o se espera que sea un paso final, si es que es una sola validación, pensando precisamente en esta etapa de finalizar el ciclo de vida, por decirlo de alguna forma, de la prueba. Cuando está el then es el paso final y se esperaría que si es que nuestros equipos, nuestro equipo de desarrollo, los que describe, el PO, por ejemplo, que escribe historias de usuario o usa Gherkin para describir los casos de esa historia, utilicen siempre el then como la parte final, ¿ok? Como la validación de éxito o confirmación, como lo quieran ver. Examples, que también es una palabra reservada, va a permitir usar un conjunto de datos en iteraciones controladas en conjunto con el escenario outline, ¿vale? Esto lo vamos a ver con ejemplos prácticos cuando ya estemos avanzando en el curso, así que ahí les va a quedar mucho más claro, sobre todo el escenario outline y el uso de examples. Y background define una precondición inicial. ¿Cuál es la diferencia entre background y given? Que given se setea a nivel de escenario, ¿ok?
Por ejemplo, un feature puede tener diferentes escenarios. Supongamos que puede tener uno o puede tener 100 escenarios, ¿ok? De prueba. El given como acción inicial, por ejemplo, yo estoy en la página del banco, funciona a nivel de escenario. Cada escenario eh, se esperaría en la lógica básica que contenga su given, que sería su paso inicial. Sin embargo, yo puedo setear un paso inicial para todo el feature, es decir, que va a aplicarse a todos los escenarios de ese archivo feature en concreto. Por ejemplo, abro el navegador Google Chrome. Yo podría tener un background declarado en mi feature que sea abro el navegador Google Chrome, que también es un paso, y luego todos los escenarios podrían tener el given estoy en la página tanto. O perfectamente, yo podría rescindir del given, ¿cierto? En los escenarios y utilizar un background que diga estoy en la página del banco. Cuando aplicamos un background, esto es muy importante, cuando aplicamos, perdón, un background en un feature, ese background aplica a todos los escenarios que existen en este archivo feature, ¿ok? O sea, hay que tener ojo con esto, porque este va a ser un paso que se va a ejecutar al inicio de cada escenario de forma obligatoria. Por eso es un background, ¿vale? Sin embargo, también, y aquí importante, Karate tiene sus propias palabras claves a nivel de Gherkin. A nivel de Gherkin cuando lo utilizamos en un proyecto automatizado. Si no es un proyecto como el de nosotros, como el que estamos creando ahora, olvídense, esto es solamente porque estamos usando Karate. Son palabras clave que Karate integra como framework en Gherkin. Tenemos una que no es una palabra, pero es un carácter, el carácter de asterisco, que básicamente permite usar asterisco como reemplazo de un given, when, then y and. Lo vamos a ver también con un ejemplo más adelante, pero básicamente para no indicar un paso le podemos poner un asterisco y eso por dentro va a trabajar como si fuese cualquiera de esos pasos. Tenemos la palabra text también. eh, Permite definir bloques multilínea de texto plano útil, por ejemplo, cuando estamos trabajando con payloads, JSON, XML, etcétera, y queremos definir esos valores dentro del feature, cosa que yo no recomiendo, podemos usar text, ¿vale? Yo no recomiendo, yo siempre prefiero trabajar con los JSON de los payloads directamente en archivos JSON y que desde Karate lo leamos. Así lo vamos a hacer en el curso, ¿ok? Porque el feature queda mucho más limpio. Porque hacerlo así, cuando son payloads muy largos, queda horrible. Esa es una apreciación mía. Def se usa para definir variables o funciones. No es parte del Gherkin estándar, eso es muy importante también. Bueno, los demás tampoco. Set, remove, replace, match, assert, entre otras, son palabras claves propias también de Karate y sirven para manipular y verificar datos. Nosotros sobre todo vamos a estar utilizando assert y match en algunos casos. Configure, lo estoy leyendo así tal cual, para configurar opciones del runtime de Karate como los timeout, logs, etcétera, directamente en el feature. Y print, eval, if, else son expresiones que Karate permite para utilizar dentro del DSL, aunque no son parte de Gherkin puro tampoco. ¿Vale? Podemos usar un print para mandar algún mensaje a la consola y a los reportes también. O evaluaciones, si que necesitamos hacer un if else también lo podemos hacer. Esto en otras palabras, esto junto con lo de arriba, con el set, remove y bueno, la definición también, permite básicamente añadir lógica a los features. Y aquí hay toda una rama de discusión que se puede abrir. ¿Es correcto añadir lógica en un feature? Para mí yo lo encuentro muy desordenado, ¿ok? Pero es una forma de la que estoy acostumbrado a trabajar. Yo prefiero abstraer la lógica lo más posible, si es posible en un método Java y solamente invocarla de Karate, aunque está hecho esto precisamente para las personas que no son programadores o que no tienen mucho conocimiento programando y puedan resolver rápidamente, hacerlo todo directamente desde el feature. Se requiere muy poco conocimiento básicamente. Esta es una estructura de control, por ejemplo, el if else, que es muy conocido. Em, pero está pensado básicamente en eso, ¿ok? En que podamos resolver algunas situaciones sin necesidad de trabajar código, en este caso Java, en profundidad o crear clases aparte, todo eso. Llevarlo todo dentro del feature. Veamos un ejemplo de un feature básico. Acá tenemos uno que
es para registrar un usuario con un apellido. Todo esto son inventados, ¿ok? No vayan a intentar ejecutar esto que no va a funcionar. Em, lo que tenemos arriba entonces va a ser el feature como primer elemento del archivo. Estamos pensando que este es un archivo que se puede llamar test.feature y que tiene solamente un escenario, ¿vale? Entonces, como título del archivo tenemos que, y eso todo es obligatorio, tiene que tener un nombre. Nótese que parte, la palabra reservada parte con una F mayúscula, feature, ¿cierto? Dos puntos y el título. Esto va a describir el título de todos los escenarios o el título del feature que va a agrupar a todos los escenarios que ingresemos o escribamos en él. Tenemos luego el nombre del escenario, parte con una S mayúscula, ¿cierto? Escenario, el título del escenario, nombre del escenario o la prueba. Tenemos también las palabras del given, ¿cierto? Como palabra o condición inicial. Luego tenemos un conjunto de pasos. En este caso tenemos un when, un and y un then. ¿Qué hace este paso a paso? Por ejemplo, dice given o dado eh, con la URL tanto, cuando o when utilizo el body para pap. Este es un body JSON. And el método es post, o sea, voy a mandar una solicitud de tipo post. Then valido que la respuesta sea un 200, ¿ok? En karate, cuando hacemos la invocación a los métodos get o post, es cuando se ejecuta realmente la consulta, ¿vale? En nuestro ejemplo anterior, el que tienen ya en el repositorio, lo hacemos a través de get. Pero este es básicamente un escenario súper simple en Gherkin. Acá tenemos un ejemplo un poco más largo. Tenemos un feature, ¿cierto? El título, como siempre, el nombre del escenario, las palabras que comienzan el escenario, la condición inicial, un conjunto de pasos. Aquí dice que estoy en la página de inicio de sesión y ingreso mi nombre de usuario y ingreso mi contraseña válida y valido que se muestre mi página de inicio y ingreso a la sección para subir imágenes. Cuando cargo una imagen en formato incorrecto, entonces, o then, valido que aparece un mensaje de error. Este es un escenario mucho más largo, es más funcional que el de API, ¿ok? Pero básicamente es para graficar el paso a paso extendido. ¿Cómo se ve el Gherkin normalmente en una historia de usuario? Es como aparece acá en pantalla, que espero que se alcance a revisar algo. Normalmente cuando trabajamos en una historia de usuario en Jira o en una tarea, o si usan otro gestor de actividades también, da igual. En la descripción lo que solemos encontrar es primero el nombre del feature, ¿cierto? La descripción del mismo como usuario, qué quiero hacer, quiero poder subir archivos a mi cuenta para adjuntar documentos importantes. Esto normalmente en los features de las pruebas automatizadas, como en este caso Karate, no se incluye, aunque también podríamos incluirlo como texto, como un comentario, no hay por qué no, y creo que incluso le puede dar hasta valor. Y luego tenemos la descripción de los escenarios, ¿vale? Acá hay un escenario, acá está el otro, ¿cierto? Y el tercero. En este caso es súper simple, hay solamente tres descripciones. Esta presentación que le estoy mostrando ahora está adjunta en la clase, así que si quieren leerlo con mayor detalle, pueden bajarlo sin ningún problema. Nótese que cada escenario tiene su título, ¿cierto? Tiene su paso inicial, sus pasos intermedios y su validación. Haga lo mismo. Validación, título, paso inicial, paso intermedio, validación. Ahora lo que yo les decía del background hace un momento, nótese que el primer paso, bueno, en verdad los primeros dos pasos, perfectamente podrían estar en un background porque los tres escenarios hacen los mismos pasos, ¿ok? Eso lo podríamos pasar como un background acá arriba, ¿cierto? Y cada escenario tendría que satisfacer estos dos pasos que es que estoy en la página de carga de archivos. When selecciono un archivo válido para cargar, esto es lo mismo. Esto es lo mismo, ¿cierto? Así que lo podríamos tener en un background, incluso hasta el tercero. Lo único que es diferente aquí es el DEN, que son las validaciones. Este es un caso muy, muy idealista, ¿ok? Generalmente no es tan así, pero se entiende bien, ¿vale? Esta es la forma en la que, si es que en su equipo, en el equipo donde vayan a trabajar, usan Gherkin, que a muchas personas dicen, no, usamos Gherkin y tú vas a ver la historia de usuario y las tareas, y no es esto.
¿ok? Con suerte, algo como lo que está en la parte superior acá arriba. Y llegamos. Ya tenemos qué es Gherkin como lenguaje, ¿cierto? De dominio específico. Ahora, ¿qué es Cucumber? Porque nosotros en nuestro proyecto utilizamos el framework de Cucumber. El framework que nos permite trabajar con los archivos .feature. Cucumber es una herramienta de software que facilita la automatización de pruebas basadas en comportamientos escritos en Gherkin. ¿Ok? Entonces, Cucumber va a ocupar el Gherkin como lenguaje base para la descripción de sus archivos. Se utiliza comúnmente en el contexto de desarrollo guiado por comportamiento, BDD, así se llama. BDD es o desarrollo guiado por comportamiento o Behavior Driven Development en inglés. Utiliza el Gherkin. Cuando en su trabajo les digan que, están postulando algún trabajo y les digan que que ellos trabajan con BDD, se refieren precisamente a que utilizan esta estructura o una muy similar, se esperaría, para detallar las actividades o los escenarios de una historia de usuario. Esto es BDD en su formato más básico. La idea principal detrás de Cucumber es proporcionar una forma de especificar y verificar el comportamiento del software de una manera legible por humanos y también que pueda ejecutarse, muy importante para esto es, de forma automatizada. ¿Ok? Entonces tenemos el Gherkin, ¿cierto? Que está en este contexto de BDD, de desarrollo guiado por comportamiento, precisamente porque yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Describiendo comportamientos, ¿vale? Y validaciones, obviamente. Tenemos por ese lado el lenguaje y tenemos la herramienta que usa el lenguaje, que en este caso es Cucumber, que lo vamos a poder identificar siempre con este icono y con la extensión. Ahora bien, en nuestro caso estamos usando Java, que usa Cucumber, Selenium si lo trabajan con Cucumber también, Playwright también y otras librerías, siempre vamos a utilizar Cucumber. Ahora si estamos en Python y estamos utilizando alguna herramienta de automatización con Python, cambia el nombre y se llama Behave, pero tiene hasta el mismo icono, trabaja con los mismos archivos y es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero cambia el nombre, no sé el motivo, pero cambia el nombre a Behave para utilizarlo con Python. ¿Cómo funciona Cucumber? Y aquí viene la magia. Esto es un escenario que no es de karate, ¿vale? Pero, porque karate lo hace todo automatizado, pero esto es un escenario pensando en el uso de Cucumber normal, sin el framework de karate de por medio. Supongamos que tenemos este escenario, ¿vale? Y que tenemos un paso de este escenario, que en este caso es el given, que dice que el usuario se vaya a la sección Contact Use. Eso, para que funcionase, si no tuviésemos karate, nosotros, por ejemplo, en Selenium, tendríamos que crear una clase Java que tuviese el método que aparece acá abajo. Un método que se especifica con una anotación que dice @given. Esta es una anotación propia de Cucumber en este caso. Nótese que en esta anotación lleva un string que dice que el usuario se vaya a la sección Contact Use. Ese string debe coincidir exactamente con el que aparece acá. ¿Vale? Entonces, Cucumber, ¿qué hace cuando se va a ejecutar la prueba? Toma este paso, ¿cierto? Y busca en los archivos Java que nosotros especifiquemos un método que tenga una anotación como la que está acá y que el string de esa anotación coincida con el del paso en concreto. Si eso pasa, lo que se ejecuta en este paso es lo que está dentro del método, ¿vale? ¿Cuál es la gracia de karate? Karate, cuando nosotros especificamos, por ejemplo, URL o, a ver, les muestro el código mejor. Ahí está. Cuando nosotros especificamos method get, o mejor esto, cuando nosotros hacemos esto, lo que hace Cucumber por debajo, ¿cierto? Es ir a buscar un método que tenga una firma que sea URL, ¿cierto? Y que que reciba un string como argumento, ¿vale? Entonces cuando la encuentra y esa función ya está definida por Karate porque lo trae en la librería, él va a setear esta URL para la prueba que se va a ejecutar acá, ¿vale? Entonces posteriormente nosotros llamamos a method get, que es básicamente indicarle a Karate ejecuta con la URL que ya te pasamos
y los parámetros que ya estén pasados, esto como un método get. Esto no lo definimos, no tenemos necesidad de definirlo como en este caso, porque eso ya está definido en el propio Karate. Esto ya existe. Toda esta lógica que está dentro de este método en la librería ya hace la ejecución, ¿cierto? En base a lo que le hemos seteado en otros pasos predefinidos de Karate como el de arriba, ¿ok? Lo mismo acá. Esto está definido en alguna parte, en alguna clase de las librerías de Karate, tal cual se ve aquí. Obviamente con su nombre respectivo, ¿cierto? Todo en inglés. Pero dentro de esta definición, que está en las librerías de Karate, está todo el código necesario para que ocurra la validación que buscamos, que en este caso es un status 200, ¿vale? Esa es la forma en la que trabaja. Por eso, cuando cambiamos el nombre hace un momento en la clase anterior, cuando cambiamos el nombre de un método de estos que están predefinidos y lo personalizamos, Cucumber no encuentra la definición de ese método. Nosotros la podemos crear, sí, pero Cucumber no la encuentra. Y como no la encuentra, no nos lanza un error. Entonces, para terminar la clase, ¿qué conclusión se extrae de esto? Es que Cucumber, con Karate de por medio, lo que va a hacer es utilizar, o lo que nosotros deberíamos hacer es utilizar siempre los métodos que ya están preconstruidos por Karate, porque así no vamos a tener que construir nada. Esto en Karate no va a ser necesario si utilizamos solo los métodos que nos proporciona el propio Karate, ¿ok? Entonces, resumiendo, tenemos la parte de, déjenme revolver acá. Gherkin es el lenguaje específico que tiene su estructura, ¿cierto? Sus palabras claves, etcétera. Karate también añade como framework sobre Gherkin, o sea, perdón, sobre Cucumber, palabras claves, que son algunas como las que están acá y algunas otras más. Y finalmente, Cucumber va a ser la herramienta o el framework que se va a nutrir de este DSL que se llama Gherkin para escribir los casos de prueba dentro de los archivos. Estos casos de prueba que son los que tienen este estilo. Y en nuestro proyecto nosotros creamos de esta forma. ¿Vale? Entonces cuando hablemos de Cucumber hablamos del framework que permite crear pruebas automatizadas, ¿cierto? Cuando hablamos de el Gherkin, vamos a hablar de este lenguaje, de esta forma de escritura de pruebas, que escribir donde definimos un escenario, un paso inicial, un intermedio y una validación final dentro de un feature, ¿ok? Están íntimamente relacionados Gherkin y Cucumber porque Cucumber va a utilizar Gherkin para su funcionamiento. Pero lo que Cucumber hace por debajo, obviamente en la ejecución, es ir a buscar estos pasos, la lógica de estos pasos que esté definida en alguna parte del proyecto. En proyectos que no son de Karate, obviamente, hay que definir cada uno de estos pasos tal cual lo vimos en el ejemplo acá. ¿Vale? Este, por ejemplo, con Selenium podría ser perfectamente válido o con Playwright. Ningún problema. Espero que les aclare la duda y lo vamos a seguir trabajando a medida que avance el curso, así que vamos a continuar.